La creación de Dios fue perfecta. El mal fue y es el instrumento del enemigo de Dios destinado a echar a perder el orden y la perfección de Dios. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Salmo 37:27. Vamos a continuar con el libro Segunda de Samuel a partir del capítulo 15 al versículo, desde el versículo 23. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Aquí en la descripción vemos cómo los sacerdotes y los levitas también fueron leales a David. Bueno, se quedó. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención junto con tu hijo Ahimás y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva el monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero, Ahitofel, ahora respaldaba a Absalón, David oró, oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Husai, el arquita, lo estaba esperando. Husai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo, si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui con tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey. Y ellos enviaron a sus hijos, Ahimás y Jonatán, para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Vamos a leer la descripción desde del versículo 27 al 37. David necesitaba espías en la corte de Absalón para informarse de sus planes. Al mandar a Husai, donde Absalón como un supuesto traidor, Husai podría ofrecer consejo contrario de Ahitofel. Ahitofel, el abuelo de Betsabé, era el consejero de Absalón. Vamos a continuar con el capítulo 16, en donde como subtítulo vemos David y Siba.
Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo eso?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba. Y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Se quedó en Jerusalén. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor rey. En la descripción del versículo 3, en donde decía, ¿y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Y le contestan, se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. El rey Saúl era el abuelo de Mefiboset. Es probable que Siba estuviera mintiendo, esperando recibir una recompensa de parte de David. Para conocer la versión de Mefiboset, tenemos que ver el capítulo 19 del 24 al 30. La historia de Mefiboset se encuentra en el capítulo 9. En el versículo 4, en donde dice, en ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. David le creyó a Siba las cosas que dijo acerca de Mefiboset, sin cerciorarse de ellas, o al menos quedarse con la duda. No acepten rápidamente las acusaciones que alguien haga en particular cuando el acusador puede obtener algún provecho de la caída del otro. David debió haber dudado de los comentarios de Siba hasta que pudiera verificarlos por su propia cuenta. Vamos a subrayar esta parte porque creo que es súper importante. No acepte tan rápidamente las acusaciones que alguien haga, en particular cuando el acusador puede obtener algún provecho de la caída del otro. Aquí es cuando vemos cómo David debió haber dudado de los comentarios de Siba hasta que pudiera verificarlos por su propia cuenta. Siempre que tengas oportunidad de verificar lo que te están diciendo, es mucho mejor antes de tomar cualquier decisión. Del versículo, continuamos con el versículo 5. Simei maldice a David. Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gerá, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que los rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?, exclamó Abisai, el hijo de Sarvia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que
que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Vamos a leer la descripción a partir del versículo 5 al 14. Simei le soltó una brutal descarga de insultos y maldiciones a David. Aunque sus maldiciones eran injustificadas porque David no había tenido nada que ver con la muerte de Saúl, David y sus seguidores toleraron el abuso. Mantener la postura frente a la crítica injustificada puede ser una experiencia difícil y ocasionar un desgaste emocional. Si no es posible dar fin a las críticas, la otra mejor opción es ignorarlas. Recuerde que Dios sabe cuánto está soportando usted y Él lo justificará si está en lo correcto. Vamos a subrayar esta parte. Vemos cómo el rey David mantuvo la postura y finalmente no permitió que ninguno de estas personas lo matara. Total, dijo, bueno, pues si esto me está pasando y viene de Dios, pues ok, pero si no, Dios al ver todo lo que están haciendo por mí me va a defender. Así es que vamos a mantener la postura frente a la crítica injustificada, pues puede ser una experiencia difícil y ocasionar un desgaste emocional. Pero si no es posible dar fin a las críticas, la otra opción que tienes es ignorarlas. Recuerda que Dios sabe cuánto es lo que tú has soportado. Que fue aquí lo que dijo David a la gente. Dios va a justificar y Él lo justificará si estás en lo correcto. Continuamos con el versículo 15, en donde viene: Ahitofel aconseja a Absalón. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey!, exclamó. ¡Viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David?, le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Husai. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó: ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre, más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla. Y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Vamos a leer la descripción del versículo 21 y 22. Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre. Aquí se cumplió la predicción de Natán de que a causa del pecado de David, otro hombre se acostaría con sus mujeres. Para comprender el significado cultural de este acto,
puedes ver la nota del 3, del 6 al 7. Del versículo 23 la descripción viene: Absalón siguió el consejo de Aitofel. Aitofel era un consejero de Absalón. La mayoría de los gobernantes tenían consejeros que los ayudaban a tomar decisiones sobre asuntos políticos y gubernamentales. Probablemente también arreglaban los matrimonios del rey, ya que estas uniones generalmente sucedían por motivos políticos. En esta ocasión, Dios hizo que el consejo de Aitofel pareciera necio, tal como había orado David. Así que cuando tú ores por tus enemigos, también puedes pensar que Dios está actuando. Dios hizo que el consejo de Aitofel pareciera necio, tal y como había orado David. Hasta aquí llegamos con el libro de Samuel, del capítulo 15 al 16, 23. Creo que es muy importante poder reconocer cuando viene un consejo que es directamente de Dios. Si quieres pedir un consejo, ora a Dios y permite que te reafirme. Desgraciadamente estamos viendo cómo aquí el rey David tuvo que salir de Jerusalén, y en donde aquí se ve cumplida cómo su hijo se acuesta con sus concubinas. David les pide a las personas que por favor no le hagan daño a esa persona que le estaba maldiciendo. A pesar de fastidiarlos y de desgastarlos, David le pedía a Dios que le hiciera justicia. Hoy podemos entender que en su palabra Dios nos muestra que dejemos las cosas en sus manos. Todo lo que nos parece muy injusto, vamos a ponerlas en manos de Dios. A David lo estaba despojando su hijo. Inmediatamente se acuesta con las concubinas, pero aquí vemos cómo fue algo que él se había ganado por las consecuencias de haberse acostado con la esposa de Urías. Así que pues vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra, recordar esta historia, para que cuando algo tratemos de hacer, vayamos directamente con Dios, le dejemos las cosas y clamemos a Él pidiéndole sabiduría. Señor, yo te doy gracias por este día precioso en donde me permites leer tu palabra. Te pido que nos des sabiduría, Señor, y que esta historia se quede en nuestros corazones para que cuando tengamos, Señor, que tomar decisiones, seas tú quien nos guíe. Te lo rogamos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Hemos terminado con 2 de Samuel.